2024 será recordado por muchas cosas. Un año de cambios, de eventos inesperados y de nuevas realidades que se forjaron en el crisol de la era digital. Pero en los rincones más oscuros de Internet, donde los algoritmos danzan en la penumbra y los secretos se esconden entre líneas de código, un nombre se volvió leyenda: Annabelle. Un susurro que se propagó como la pólvora, una presencia que se sintió en cada rincón de la web. No era una persona, no de carne y hueso al menos, sino una muñeca de porcelana con una sonrisa inquietante, una mueca que parecía burlarse de la cordura misma. Y una mirada vacía, una ventana a un abismo insondable que helaba la sangre. Su historia no nació en Hollywood, ni en los estudios de cine donde se forjan los mitos, sino en videos virales, en la inmediatez de las redes sociales, donde cualquiera puede ser protagonista. Testimonios temblorosos, grabados con la cámara del móvil, susurros a medianoche que hablaban de sucesos inexplicables. Y una creciente paranoia digital, alimentada por el miedo a lo desconocido y la facilidad con la que se difunde la información falsa. El fenómeno se propagó como fuego, consumiendo la atención de miles, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre, dividiendo a la red entre creyentes, aquellos que juraban haber presenciado los extraños sucesos, y escépticos, que buscaban una explicación lógica a la histeria colectiva. Para algunos, Annabelle era prueba de lo inexplicable, una manifestación de lo sobrenatural que escapaba a nuestra comprensión. Para otros, solo un engaño viral, una elaborada puesta en escena para ganar likes y seguidores, amplificado por algoritmos diseñados para mantenernos enganchados, sin importar la veracidad del contenido. Cada nuevo video alimentaba el debate, generando más preguntas que respuestas, avivando la llama de la controversia, convirtiendo a la muñeca en símbolo del terror digital, en la encarnación de nuestros miedos más profundos. A diferencia de leyendas antiguas, transmitidas de generación en generación a través del boca a boca, Annabelle nació y creció en tiempo real, alimentándose de la atención y la interacción de los usuarios. En TikTok, donde los videos cortos se viralizan en cuestión de segundos. Reddit, foro de debate donde las teorías conspirativas encuentran su caldo de cultivo. Y YouTube, plataforma de videos donde los creadores de contenido exploran los límites de lo real y lo ficticio. La gente no solo consumía la historia pasivamente, como un espectador, la expandía, analizaba cada detalle, buscando pistas ocultas entre las imágenes y los sonidos, y convertía en un rompecabezas colectivo, donde cada usuario aportaba su propia pieza para intentar resolver el misterio. El pánico digital tuvo consecuencias reales, tangibles, que se manifestaron en el mundo físico. Ansiedad, ataques de pánico provocados por la sobreexposición a contenido perturbador. Pesadillas, sueños inquietantes que reflejaban los miedos latentes en el subconsciente colectivo. Padres retirando muñecas de sus casas, temerosos de que la leyenda de Annabelle se hiciera realidad. Annabelle demostró el poder de la narrativa, la capacidad de una historia para influir en nuestras emociones y percepciones. En la era de la información instantánea, donde las noticias falsas se propagan a la velocidad de la luz, una simple muñeca se transformó, gracias al poder de Internet, en un icono del terror del siglo XXI, en un símbolo de los miedos que nos acechan en la era digital. Es solo un cuento moderno, una leyenda urbana nacida en el anonimato de la web. ¿O hemos abierto una puerta a algo que nunca debimos molestar? ¿Hemos despertado a una entidad que dormía en el lado oscuro de Internet? Solo el tiempo lo dirá. Toda leyenda tiene un origen, un punto de partida, una chispa que enciende la imaginación colectiva. Pero el de Annabelle es difuso, casi fantasmagórico, envuelto en una niebla de incertidumbre y especulación. Rastrear su verdadero comienzo es como intentar atrapar un sueño. Los primeros rumores surgieron en 2024, marcando el inicio de una nueva era de terror digital. En TikTok, la plataforma donde los miedos encuentran su voz, e Instagram Reels, donde lo visual y lo viral se entrelazan para crear pesadillas compartidas. Videos de muñecas de porcelana moviéndose solas, capturadas en la penumbra de habitaciones aparentemente vacías. Risas infantiles en casas vacías, ecos fantasmales que resonaban en la soledad de la noche. No era una muñeca única, no se trataba de un solo objeto maldito, sino un modelo de los años 80 y 90, un producto de la nostalgia infantil, ahora convertido en símbolo de terror. Vendido por miles en todo el mundo,
distribuido en cada rincón del planeta, esperando ser despertado. Su universalidad la hizo más aterradora. La ubicuidad de Annabelle era su mayor fortaleza. Annabelle podía estar en cualquier casa, acechando en silencio, esperando el momento oportuno. El fenómeno explotó, desatando una tormenta de pánico en la red. Cuando creadores paranormales conectaron los casos, uniendo los puntos entre incidentes aparentemente aislados, y le dieron nombre, bautizando el terror con una identidad que resonaría en todo el mundo. Pronto, usuarios de todo el mundo compraban muñecas idénticas, alimentando la llama del misterio, para grabar sus propios experimentos, buscando respuestas en la oscuridad de sus hogares. La avalancha de videos inundó las redes sociales con evidencia de lo inexplicable, algunos falsos y otros inquietantes, difuminando la línea entre la realidad y la ficción. Alimentó la leyenda, haciéndola crecer hasta proporciones épicas. Puertas que se cerraban solas, sin explicación aparente. Objetos que caían, desafiando la gravedad y la lógica. Orbes de luz, presencias misteriosas capturadas en el lente de la cámara. El terror se democratizó, volviéndose accesible a cualquiera con un teléfono y una conexión a Internet. Annabelle dejó de ser una anécdota, una simple historia de fantasmas, y se convirtió en un experimento paranormal global, un fenómeno que trascendió fronteras y culturas. Cualquiera podía participar, unirse al aquelarre digital y experimentar el miedo en primera persona. Y el miedo se multiplicó, alimentándose de la sugestión colectiva y la histeria viral. La bola de nieve digital era imparable, una avalancha de terror que arrasaba con la cordura. La leyenda ya no pertenecía a unos pocos, a los iniciados en el ocultismo o a los cazadores de fantasmas. Era de todos, compartida y amplificada por la red global. El terror se había vuelto viral, propagándose como una pandemia digital que infectaba la mente de la humanidad. Su testimonio se convirtió en la piedra angular de la leyenda, un relato escalofriante que resonaría en los años venideros. El miedo ya era real, palpable, extendiéndose como una sombra oscura sobre la familia. Abrumados, y buscando desesperadamente una solución, la familia envolvió la muñeca en un paño bendecido, con la esperanza de apaciguar cualquier espíritu maligno, y la enterró en secreto en el jardín trasero. Decididos a documentar lo que estaba sucediendo, instalaron una cámara y grabaron sucesos inexplicables, eventos que desafiaban toda lógica y razón. La cabeza de la muñeca girando, desafiando la gravedad y el sentido común, libros cayendo, inexplicablemente arrojados de sus estantes, orbes de luz flotando, danzando en el aire como almas perdidas. El video se volvió viral, propagándose como la pólvora en Internet, y dividió a la comunidad entre creyentes y escépticos, alimentando un debate apasionado. Escépticos buscaban explicaciones lógicas, intentando desacreditar lo que veían sus ojos, pero miles lo vieron como prueba definitiva de la existencia de lo paranormal. Los padres, Carlos y Elena, intentaron racionalizarlo, buscando una explicación lógica a lo que estaba sucediendo, pero los fenómenos se volvieron físicos, imposibles de ignorar o negar, juguetes desordenados, esparcidos por toda la casa, puertas que se cerraban solas con un golpe sordo. El punto de inflexión llegó, el momento en que ya no pudieron seguir negando lo evidente. Cuando Elena vio la muñeca en el sofá, observándola fijamente, aunque la había dejado en el baúl de juguetes, bien cerrada y guardada. Uno de los casos que catapultó a Annabelle a la fama, consolidando su reputación como investigadora paranormal, fue el de la familia Pérez en Santiago de Chile, una historia que helaría la sangre a cualquiera. Todo comenzó cuando la abuela, con la mejor de las intenciones, regaló a su nieta Sofía una muñeca de porcelana idéntica a Annabelle, sin saber el terror que desataría. Pronto, la casa se llenó de una atmósfera inquietante, ruidos extraños, que provenían de todas partes, risas en la noche, que parecían venir del interior de las paredes, y pesadillas que atormentaban a Sofía cada noche. El clímax llegó en una transmisión nocturna. Ruidos extraños, un grito, la cámara cae y la transmisión se corta. 2 días después, la policía encontró a Javi inconsciente, con la muñeca agrietada a su lado. Los médicos hablaron de estrés agudo, pero para sus seguidores, Annabelle había atacado. El caso marcó un antes y un después. Ya no era solo miedo digital, sino consecuencias físicas. Escépticos culparon a la presión y el insomnio. Creyentes, a la muñeca. Annabelle ya era considerada peligrosa. El mito se consolidó. Sus seguidores notaron su deterioro físico y mental. Si el caso Pérez fue la chispa,
La historia de El coleccionista fue la gasolina. Javi Misterio, un youtuber español, adquirió una Annabelle y documentó su experiencia en vivo. Al principio, solo fallos electrónicos y sombras. Luego insomnio, paranoia y un olor inexplicable. Cualquiera puede ser parte del mito. Annabelle es el folk horror de la era digital. El miedo ya no tiene fronteras. Críticos ven a Annabelle como fanfiction paranormal, pero la diferencia es clara. Annabelle es una historia abierta, escrita en tiempo real. El nombre activa el terror colectivo, pero la historia es distinta. No hay un solo origen, sino miles de posibles casos. El éxito de las películas preparó el terreno, pero Annabelle es un mito nuevo, viral y participativo. El miedo a Annabelle se puede evitar. El de Annabelle está en todas partes. Annabelle, en cambio, es un fenómeno digital y descentralizado. Cualquier muñeca de ese modelo puede ser la protagonista. Annabelle es una historia concreta, ligada a los Warren y a un objeto específico en un museo. No se puede hablar de Annabelle sin mencionar a Annabelle, la famosa muñeca de The Conjuring. La ciencia no niega el miedo, pero exige pruebas extraordinarias para aceptar lo paranormal. Hasta ahora Annabelle no las ha dado. El misterio persiste. El miedo también. Expertos en video desmontaron muchas pruebas. Orbes son polvo, movimientos por vibraciones, puertas por corrientes de aire. La navaja de Occam sugiere que la explicación más simple suele ser la correcta. También hay fraude deliberado, videos montados para ganar visitas y notoriedad. La dificultad está en separar el engaño de los testimonios genuinos. La pareidolia nos hace ver intenciones en rostros inanimados. El sesgo de confirmación nos lleva a buscar pruebas de lo que ya creemos. Las redes sociales amplifican el fenómeno, creando cámaras de eco donde el miedo se retroalimenta. Cuando Annabelle se volvió viral, la ciencia buscó explicaciones. Para los médiums, el peligro es real, pero la causa es colectiva. El miedo es la llave. Clara Benítez, médium de Barcelona, afirma que las muñecas son recipientes vacíos, atractivos para entidades por su forma humana. El fenómeno, según ella, es un anclaje en masa. La atención y el miedo colectivo crean un faro que atrae entidades de bajo nivel. No hay una sola entidad, sino muchas, aprovechando la puerta abierta por la histeria digital. Hablan de psicometría. Los objetos absorben energías y emociones, y Annabelle, cargada por millones de miedos, se vuelve peligrosa. La variedad de fenómenos se explica por la diversidad de entidades atraídas. La solución, dicen, es espiritual. Limpiezas, amuletos y, sobre todo, dejar de alimentar el miedo, dejar de mirar, compartir y dar poder a la leyenda. Frente al escepticismo, los médiums ofrecen otra visión. El impacto de Annabelle se mide en datos, búsquedas globales, hashtags virales, millones de visualizaciones. El fenómeno nació en América Latina y España y se expandió por todo el mundo digital. Las redes sociales fueron el epicentro. #AnnabelleDoll superó los 2.000 millones de vistas en TikTok. El miedo digital tuvo efectos reales. Aumentaron las consultas psicológicas por ansiedad e insomnio. El pánico también afectó la economía. Ventas de muñecas cayeron, pero surgió un mercado de réplicas malditas. El caso Annabelle ilustra cómo el miedo se propaga y se comercializa en la era digital. Es un virus memético, una idea que infectó la conciencia colectiva. La línea entre realidad y ficción se volvió borrosa. Annabelle es más que una muñeca, es un espejo de nuestra era. El terror hoy es global y viral. El fenómeno revela nuestra hambre de misterio en un mundo racional. Las leyendas urbanas digitales llenan el vacío de los viejos mitos. Annabelle es un reflejo colectivo, amplificado por la tecnología. Una historia que nos conecta con el miedo primordial. O quizás, al crear un monstruo, despertamos algo que ya estaba allí, esperando un nombre. ¿Y tú? ¿Qué crees que se esconde tras esa mirada de porcelana? El miedo a lo desconocido, la necesidad de sentir peligro desde la seguridad de la pantalla. Annabelle es catarsis. Proyectamos ansiedades en un objeto y nos sentimos humanos. Sí, al final, ¿qué es Annabelle? ¿Demonio, fraude o fenómeno psicosocial? Quizás es todo y nada a la vez. Es un espejo oscuro de nuestros miedos y fascinaciones.